Para muchos pagar más de 2 millones de euros por un solo reloj es incomprensible, más allá de tener o no el dinero para hacerlo. Pero es un suceso que se repite una y otra vez en la industria relojera, y ahora mismo en la etapa contemporánea de la relojería hay un relojero que está agrupando a un montón de coleccionistas dispuestos a pagar millones de euros por sus relojes. Este es Recep Resepi, y estos son los motivos por los que Recep Resepi es tan valorado y su historia como relojero. Empecemos por el principio. Recep Resepi es un todavía joven relojero, nacido en 1987 en Kosovo, o sea que no es un relojero de origen suizo, pero sí que se mudó a Suiza a una pronta edad, si no recuerdo mal, a los 14 años. Su padre vivía en Suiza y trabajaba con los relojes y le gustaban los relojes. Entonces, cada vez que volvía a Kosovo, llevaba relojes, desde pequeño jugaban con ellos, estaban interesados en la materia. Y al mudarse a Suiza, a los 16 años, entró a trabajar en Patek. Antes ya había trabajado como aprendiz en Chopard, y cuando llegó a Patek Philippe con 16 años, pues ya tenía los conocimientos suficientes como para manejarse relativamente bien dentro de una maquinaria tan grande como la de Patek Philippe, a nivel empresa, ya no solo a nivel reloj. Trabajó allí durante un tiempo y fue un turbillón de bolsillo que tuvo en la mano y pudo trabajar sobre él, el que le hizo darse cuenta de que su futuro y su deseo era ser un relojero independiente y construir estos relojes bajo su nombre y completamente a mano y hecho dentro de su propio taller. Lo más importante que se llevó de Patek Philippe, de su estancia allí como aprendiz, fue el trabajo de decorado. Es donde aprendió las mejores técnicas de decorado y a ejecutarlas al más alto nivel, cosa que a día de hoy pues todavía aplica a sus relojes y es una de las partes más, distintivas de sus relojes. El problema en Patek es que es una empresa muy grande y muy tradicional, y evolucionar como relojero pues es un proceso lento y que lleva mucho tiempo ir cambiando de sección en sección para poder aprender, todas las partes de lo que es el gremio. Entonces decidió estar un tiempo, dejar Patek y pasarse un tiempo a una compañía mucho más dinámica y novedosa que era B&B Concept. B&B Concept la dirigían Matías Boutet, Michel Navas y Enrico Barbasini, una compañía, como digo, mucho más joven, dinámica, en la que Resepi pudo moverse por todas las partes del proceso de creación relojera que le interesaban y que más le gustaban, y aprendió mucho más rápido desarrollando. Esto fue como casi la última llama de lo que le hizo crear lo que posteriormente sería Acrivia y ahora Recep Resepi. Pero antes de lanzarse a crear su propia marca en 2012, trabajó en otra empresa, una empresa muy importante y que cambiaría su visión empresarial y su visión de cómo priorizar unas cosas a otras y priorizar el largo plazo en la industria relojera, que es FP Journe. Resepi trabajó dentro de FP Journe como uno de los relojeros de FP Journe durante un tiempo. FP Journe, François Paul, ha dicho en varias ocasiones, hay testimonios suyos de que Resepi es el relojero joven que a su manera de ver heredará la corona de mejor relojero independiente que ahora mismo ostenta François Paul Journe, sin tampoco mucha controversia. Hay un poco de controversia sobre si es el mejor, si no, si está Roger Smith, si hay gente así también diferente con otro tipo de estilo más parecido a Daniels propiamente, pero bueno, yo creo que FP Journe está considerado como el mejor relojero contemporáneo y que Resepi tiene todas las de ganar para heredar esa posición en el futuro, dicho por el propio François Paul. ¿Qué se llevó Resepi de FP Journe? Pues bien, sobre todo dos cosas. Lo primero, la identidad visual. Crear una identidad visual muy fuerte, tal que, aunque tú no firmes el reloj, se sepa que es un FP Journe. Algo que ahora aplica a Recep Resepi y que aplicaba a Acrivia. Y dos, priorizar el legado por encima del dinero. Es decir, que los productos sean una manera de reflejar la historia que lleva detrás ese desarrollo de la cronometría y tu aportación, es decir, que sea un producto atemporal, que no sea un producto de modas, que no sea un producto de lo que ahora se lleva, del hype o como lo queráis llamar, sino que sea un producto atemporal y que priorice el legado por encima del dinero rápido y fácil. De hecho, la producción de Resepi es tan pequeña que, casa mucho con este mantra. Pues bien, después de esta introducción, que yo creo que es muy valiosa porque ayuda a entender cómo funciona a día de hoy Recep Resepi, en 2012 lanza Acrivia, su primera marca, y que a día de hoy sigue existiendo ya no como productora de relojes, sino que ahora su atelier, su taller es Acrivia, están uno enfrente del otro. ¿Qué hacía Acrivia? Pues Acrivia hacía relojes muy, muy modernos. En 2013 lanzan su AK01, que es un reloj con turbillón y crono monopulsador, además de reserva de marcha. Es decir, su primer reloj ya usa una serie de complicaciones
que muchas casas relojeras desearían tener a lo largo de su historia. Y él empieza con un Bosch y desarrollando una serie de complicaciones pues al más altísimo nivel. Desarrolla este monopulsador turbillón que durante 2 años y medio no vende ni una sola pieza. Es decir, se pasa los primeros 2 años y medio de la marca sin colocar una sola pieza, hasta que llega un señor coleccionista de Kosovo y le dice: venga, te compro el primer reloj. Dice que estos 2 años y medio le sirvieron para canalizar mucho las ideas, darse cuenta de que no era, pues bueno, venga, monto mi reloj, pongo 4 cosas, saco los conocimientos que he aprendido de Patek, de FP Journe, hago un turbillón monopulsador, lo vendo por más de 6 cifras y me lo compran, me lo quitan de las manos. No se lo quitaron de las manos. Entonces esto es una enseñanza que él comenta que fue muy valiosa para poder desarrollar su marca con otra mentalidad y otra perspectiva. En Acribia siguieron esa línea de cajas muy modernistas, un poco más grandes, son 42 milímetros, aunque la distancia, o sea, el tamaño de las asas y la proporción de la caja lo hace ver un poquito más pequeño, no es un reloj de 42 milímetros al uso. Los 5 primeros modelos fueron con turbillón, del AK01 al AK05. El AK06 para mí hace un poquito de puente entre Acribia y Recep Resepi, ya que el AK06 no lleva un turbillón, sino que simplemente es un reloj de horas, minutos y segundos con reserva de marcha. O sea, un reloj simple. ¿Qué destaca en los Acribia del AK01 al AK06? Pues bueno, la ejecución de las complicaciones y sobre todo la terminación de las piezas, la decoración, tanto la terminación de las cajas, que son de Jean-Pierre Hackman, que desde Acribia hasta Recep Resepi las cajas las hace Jean-Pierre Hackman, que es uno de los artesanos de cajas más famosos de la historia, sobre todo destacado por hacer una serie de cajas para la sonería de los Pateks, con una de las mejores sonerías de la historia. La verdad es que no tengo el criterio, ni he escuchado una sonería de una caja de Hackman en comparación a una caja que no sea de Hackman, pero es verdad que este señor tiene el aura o el título de mejor maestro de cajas de la historia, uno de los mejores de la historia, y ahora trabaja con Resepi. Y la terminación, es decir, yo creo que por lo que más destacan ahora los Recep Resepi, que ahora comentaremos, daremos el paso de Acribia a Recep Resepi, es por la terminación y por el no dejarse llevar por métodos de decorado actuales o por los estándares actuales. Es decir, los Recep Resepi y los Acribia cumplen de sobra las especificaciones para obtener el punzón de Ginebra, que es la distinción para ciertos relojes de un nivel de terminación, digamos, superlativo, que además se han hecho en Ginebra. ¿Qué pasa con Resepi? Pues que él, en comparación a las marcas que hacen justo lo mínimo para entrar en este sello del punzón de Ginebra, pues él prefiere hacer lo suyo como él quiere y que piensa que si tiene la capacidad de decorarlo al más alto nivel no va a dejar de hacerlo solo por quedarse justo en el punto del punzón de Ginebra. Algo que me recuerda, por ejemplo, al tema de las denominaciones de origen en los vinos, donde muchos vinos, dentro de lo que es, por ejemplo, la denominación de origen de La Rioja, pues hay marcas que deciden salirse porque creen que hacen estándares distintos a lo que es la denominación de origen de La Rioja y que al final no tiene tanto valor intrínseco el tener esa etiqueta. De todas maneras, aunque no tenga ese valor intrínseco, Bodegas de Santiago tiene denominación de origen de La Rioja, y ya no solo eso, sino que digamos que desarrollan sus vinos a un nivel mucho más alto de lo que pide la propia denominación, que al final son 4 cosas, y en todas sus gamas, desde el vino joven hasta el reserva, el blanco o el élite, tienen un estándar muy superior de desarrollo ahí en Baños de Ebro, así que os recomiendo que entréis en los links en la descripción y que podáis probar el producto por vosotros mismos desde Amazon en vuestra casa con todas las comodidades del mundo. Dicho esto, consumir responsablemente y solo si sois mayores de edad. Entonces este decorado, sobre todo, yo creo que destacan los ángulos internos, la cantidad de ángulos internos que hay en el reloj. El beveling que realiza es increíble, como digo, el anglage, el perlado, el perlage, el Côte de Genève. O sea, es una amalgama de decoración tan bien ejecutada, con unos perfiles tan anchos, con pulido negro. O sea, es una mezcla que además yo creo que no es una mezcla heterogénea, sino que casan muy bien los estilos de decorado unos con otros. Aquí estaréis viendo en las imágenes que os pongo el nivel de decorado de los calibres. Y aparte del decorado, que es una de las partes más destacadas, está el tema de las complicaciones, o ya no complicaciones en sí mismas, sino las funciones de los calibres que van en pro de la cronometría clásica, que es una de las cosas que a mí más me interesa y más me gusta. ¿Qué tipo de cosas van en pro de la cronometría clásica? Pues bien, por ejemplo,
ya no solo la parada del segundero, sino el reseteo a 0 segundos del segundero al sacar la corona, que permite pues, el poner el reloj en hora mucho más fácilmente. Lleva así desde el AK-01 hasta los Contemporane 2 que hay aquí ahora. De hecho, ya lo comentaremos, pero el Contemporane 2 mezcla este reseteo del segundero con otras cosas aparte, también muy interesantes. Pero bueno, después del AK-06 decide en 2018 lanzar Rexel Recipe como marca homónima, firmar él los relojes y que sea su nombre el nombre de la marca, eso es lo que significa una marca homónima, y cambia un poquito la línea de diseño. Son relojes mucho más clásicos, nos puede recordar por ejemplo a Patek Philippe, que no tiene ningún problema en que se inspire en Patek Philippe, habiendo trabajado en la marca, es lo normal. Saca 2 colecciones, Chronometer Contemporane 1 y Chronometer Contemporane 2, más alguna versión para el Only Watch, como el Anti-Magnetic, con relojes con diseños estilo esferas sector de los 60 o los 70, con numerales romanos y con unos calibres relativamente simples, es decir, sin tampoco muchísima complicación aparente, pero que en el fondo sí que tienen complicación. Por ejemplo, aparte del propio Rexel Recipe Contemporane, Chronometer Contemporane, en el AK-06 diréis, bueno, ya no tiene turbillón, es un reloj solo horas y minutos, pero bueno, es un reloj solo horas y minutos con 2 barriletes que funciona a 18.000 alternancias, es decir, a 2 hercios y medio, y que trae 100 horas de reserva de marcha. Es decir, es un poquito más allá de lo que sería el reloj típico de horas y minutos que podemos imaginarnos. Lo mismo pasa con los Chronometer Contemporane. En particular me gustaría destacar el Chronometer Contemporane 2, que creo que es una clara evolución del 1, que no son colecciones distintas, sino una evolución que espero que siga desarrollándose. En el Chronometer Contemporane 2 trae un calibre de solamente horas, minutos y segundos, pero en este caso es con el reseteo del segundero y además con segundos muertos. Ya no lo hace con un solo barrilete, que por cierto me acabo de dar cuenta que en el AK-06 tiene un solo barrilete, creo que os he dicho 2, sino que en este caso trae 2 barriletes para compensar un poquito esa pérdida de energía por añadir los segundos muertos y el reseteo del segundero y mantener una reserva de marcha de 82 horas. Ya solamente el hecho de desarrollar un calibre con segundos muertos, que para el que no lo sepa es el salto del segundero en vez de barrido en un reloj mecánico, es decir, aparentemente es como si fuera un reloj de cuarzo, pero no es un reloj de cuarzo, es simplemente un reloj mecánico que tiene un sistema tal que los clics hacen que vaya saltando de segundo en segundo, consiguiendo una mayor precisión, ya que indica exactamente la caída del segundo en ese índice y no hace un barrido. Pues combinar los segundos muertos con el reseteo a 0 del segundero para una mayor precisión, es decir, estas dos funciones del calibre van en la misma dirección, en pro de la precisión, me parece algo bárbaro. Este año no hemos tenido una gran evolución del Chronometer Contemporane 2, sino que hemos tenido un Chronometer Contemporane 2, esta vez con índices tanto de rubíes en la versión blanca como de diamantes en la versión negra. Hay mucho storytelling detrás, que si realmente es una inspiración vintage, que es muy complicado encontrar las piedras para hacerlo, en efecto, pero que no hemos tenido ninguna evolución de cronometría, ni de calibre, ni nada por el estilo. ¿Cuál es la conclusión y cómo respondo a esta pregunta del título, de cómo Rexepi crea relojes que se compran por 2 millones de euros? Yo creo que ya no es tanto por lo que cree Rexepi, que podría crearlo sin que existiese esta demanda, pero es que durante los últimos años es innegable que ha aumentado la demanda por la relojería independiente, y no solo por la relojería independiente, sino por la relojería independiente artesanal. Es decir, los coleccionistas les gusta estar muy involucrados ya no solo en el reloj en sí, sino en el proceso de creación del reloj, y quieren saber quién y cómo se está haciendo esas partes y esas piezas, y le dan mucho valor, un valor superlativo, como podéis ver en los resultados de las subastas, a piezas de las que saben cuál es el origen, cuáles son las técnicas y cómo se han hecho. En este caso, pues Rexepi sigue la estela de FP Journe con unas premisas bastante parecidas. Journe quizás todavía, tiene mucho campo Rexepi, pero Journe ha desarrollado algunos conceptos bastante más interesantes, como la resonancia, o ha traído de vuelta el remontoir de Galité, cosas así. Pero yo entiendo que Rexepi en el futuro hará cosas de estas y que seguirá haciendo complicaciones y funciones de calibre en su propia manera. Y aunque FP Journe tiene una producción mucho mayor, ya cercana a las 1000 unidades, Rexepi creo que ronda entre los 50 y los 100 relojes anuales, con creo que son 13-14 personas en plantilla, de 13-14 relojeros entre Rexepi y Atelier Acribia, donde se hacen pues otras partes y las cajas y demás. Y por eso el hecho de que las subastas, o sea, los precios de PVP
Creo que ronda entre los 150 a 200.000 euros, dólares, como sea. Y en subasta, pues hay relojes que, bueno, mismamente en el Only Watch pasó los 2 millones y pico de euros. Entonces yo creo que ese tipo de cosas indican que todavía tienen margen para subir esos PVPs tan altos. Pero sí, claro, es lo de siempre. Y es una de las de lo que vemos repitiéndose en las nuevas marcas. Es más fácil contactar a 50 personas sabiendo que ese reloj lo quieren 1000 que contentar o vender a 5.000 personas intentando que lo quieran 20.000. Es decir, siempre es difícil pensar que dejará de haber 1000 personas con un poder adquisitivo muy alto interesados en este tipo de relojes. Ahora, intentar convencer a 20.000 de que tu reloj de 10.000 euros está muy bien, parece que es un trabajo más complicado y que las marcas tradicionales o las marcas industriales están teniendo bastantes problemas para llegar a este punto. Por ende, las marcas de nueva creación están diciendo, vale, espera, vamos a enfocarnos en una baja producción, tener un público muy nicho y unos clientes muy nicho que no sé qué deparará al futuro, pero sin duda esto es una tendencia clara de producir menos a mucho más precio porque es más fácil colocar los relojes básicamente. Espero haber sido informativo en este vídeo, que os veáis una imagen de quién es Rexel Resepi, cómo hace sus relojes y por qué la gente ve ese valor en esas piezas. Siempre recordad que no es una cuestión de que el reloj lo valga o no, sino que una vez que una persona ve el valor para pagarlo, el precio es justo porque es que alguien lo ha pagado por ello. Así que ahí está el tema del precio, la subasta, los PVPs, etc. Dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.